¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hoy día, en realidad, a raíz de la exposición que el Centro Cultural está mostrando hoy, que es sobre fotógrafo importante del principio del siglo XX que se llama Elías del Águila, vamos un poco a hablar, a partir de su obra, de unos conceptos de la historia del arte que son súper importantes para poder entender cómo leer un objeto artístico, ¿no? En este caso vamos a usar de ejemplo o de ejercicio las fotografías del libro. Estas frases, por ejemplo, o estas preguntas, que en realidad siempre las hacemos, en este caso sobre la foto, pero normalmente las hacemos con respecto al arte, tienen que ver con cómo nosotros diferenciamos el mirar de observar. Cuando vemos una fotografía, ¿qué observamos? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son las repercusiones de la información que está en ella para nosotros? ¿No? Podemos reconocer sus materiales, sabemos cuáles son, ¿no? Reconocemos al fotógrafo, los fotógrafos son artistas, son preguntas que en realidad están todo el tiempo aplicadas a una dinámica del estudio de la técnica y del arte que se representa en estos objetos. Entonces, al final, la pregunta que hasta el día de hoy algunos siempre tienden a reflexionar es si la fotografía es un arte aplicado, es solamente una técnica, es un recurso, cómo la utilizamos en el arte para trabajar. Hice una línea de tiempo un poco para entender cómo va la fotografía y el arte de la mano desde tiempos innumerables, en donde en realidad se busca desde esta situación de la fotografía encontrar un paralelismo con respecto a cómo podemos utilizarla como recurso o cómo se ha usado como recurso y cómo los artistas siempre han estado involucrados en tratar de usarla como recurso, ¿no? En realidad, el uso de la fotografía o el uso de diferentes objetos pre la foto se han utilizado por los artistas para lograr estas identificaciones de la naturaleza, de la realidad, que se querían transformar e imitar al 100%. Entonces, cuando el artista busca transmitir ese sentimiento o idea a través de un objeto, ¿no? Que en realidad hoy en día, por la tecnología digital, también puede ser un objeto intangible, ¿no? Tenemos una relación con la obra de arte que ha cambiado mucho. Y esta relación está involucrando, ¿no? Una fuerte necesidad de ver, ¿no? ¿Cuál es esta intención artística? ¿Por qué se utiliza la fotografía de esta manera tan puntual, como por ejemplo en este cuadro de Delacroix, ¿no? Que él además trabajaba con el Diderot, que estaba involucrado en tomar fotos en el siglo XIX para artistas del periodo. Por eso es que cuando nosotros vemos los cuadros de Eugène Delacroix, son tan perfectos. Él tenía a estudiar el cuerpo humano, estudiaba el entorno, el paisaje, a través de estas dinámicas de exposición. Entonces, en el caso de la fotografía específicamente, hay un conjunto de herramientas que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Que retratan la intención, que es lo que nos toca ver hoy y que vamos a ver también cuando veamos la exposición, sobre lo artístico y el rol fundamental de este rol artístico en la sociedad. En esta línea de tiempo, entonces, la fotografía, como les comentaba, ha tenido, ¿no? ha sido un objeto de interés, ¿no? Este tema de captar la realidad, más bien, no la fotografía, el tema de captar la realidad, ha sido un objeto de interés por muchísimos siglos, ¿no? En diferentes momentos se han utilizado diferentes espacios, diferentes objetos y materiales para captar de alguna manera la luz y que ésta refleje la realidad. Desde Leonardo hasta los grandes arquitectos del siglo XVI, ¿no? Utilizaron diferentes tipos de recursos, ¿no? Como la cámara oscura, para lograr esta situación. Y con el tiempo llegamos al siglo XIX, que es cuando se asientan las técnicas sobre el uso de la fotografía, ¿no? Primero se vence el tema del largo de la exposición, la duración de la exposición, y luego se vencen los temas del transporte del objeto, ¿no? Porque al principio eran objetos muy grandes en donde uno tenía que entrar en ellos, ¿no? Pero ya con el tiempo, ¿no? Vamos a ver que Talbot, Nipse, ¿no? Incluso Daguerre van a lograr que este objeto sea pequeñito, ¿no? Y se pueda transportar. Incluso lo patentan en una de las ferias de ciencias de París a mitad del siglo XIX y con eso logran fabricar el objeto de manera masiva que incluía una guía, ¿no? Es por eso que la fotografía se vuelve tan interesantemente popular en ese periodo, ¿no?
Acá tenemos algunos ejercicios de Jean Deró que son para Delacroix específicamente, porque en el caso de Delacroix había una suerte de predisposición a entender el cuerpo humano desde diferentes ángulos, no solamente desde lo estético, sino también desde lo físico, incluso hasta lo de la salud. Y también tenemos ejercicios sobre el movimiento, muchos temas sobre el movimiento y la historia del movimiento y cómo es que se ha ido reflejando el movimiento en el arte, cambiaron después de la fotografía, ¿no? Ciertas representaciones en movimiento de otros periodos se pudieron refutar por esta nueva técnica. Entonces, en ese momento, además, existe un paralelo que va a ser el tema de la historia del arte. ¿Cómo se crea la historia del arte como profesión? Y vamos a tener diferentes partícipes, sobre todo filósofos, que se van a relacionar con ello. Entonces, cuando hablamos de intención, ¿no? En realidad, esta situación de la voluntad artística o de la intención artística se ha teorizado mucho desde la Escuela de Viena, se ha teorizado mucho desde el rigor alemán, ¿no? De cómo en realidad hay una producción artística que es per se al ser humano, ¿no? Esta producción artística es conceptuada desde la subjetividad, pero se le agregan diferentes tipos de valores que tienen diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes necesidades. Entonces, el arte de la fotografía, que en este momento todavía sí tiene esa línea conceptual técnica, empieza a cambiar. Y cambia desde la autoría. Por ejemplo, cuando vemos esa fotografía que es de Elías del Águila, ¿qué vemos? Si la observamos por un momento, detenidamente, que es lo que propone la historia del arte cuando vemos un objeto, lo que vamos a ver no solamente es el objeto en sí, la técnica que se ha utilizado, ¿no? Quién está representado, sino vemos una composición. Esa composición tiene una intención. ¿Esa intención cuál es? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Por qué han fotografiado a esa mujer así? ¿Puede ser un evento? Puede ser un evento. Alguien que es religiosa. Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo está dispuesto el cuerpo? No está parada recta, no tiene las piernas separadas, está apoyada en una pierna, ¿no? Un poco como el escorzo, como se hacía en el siglo XVI, para mostrar el dinamismo y la flexibilidad del cuerpo, ¿no? Y vemos además que está relajada, está tranquila, está cómoda, ¿no? Entonces, esas variantes o múltiples variantes que existen cuando uno se transforma en artista a partir de un medio, también se ven en las fotografías de autor, que es lo que realiza el mundo. Miren esto. En ese momento podemos hablar, por ejemplo, de una intención que tiene un origen interno y externo. Esta intención que se propone en la historia del arte para poder analizar objetos, porque el proceso que estamos realizando en este momento no es solo para fotografías, podemos analizar cualquier manifestación artística, propone que el objeto artístico está inserto en categorías, ¿no? Presenta categorías. Y esta evidencia interna, que es una de estas fases de las categorías, se descubre, por ejemplo, el lenguaje plástico, el análisis formal, lo interno. Y en esta fotografía, por ejemplo, ¿qué vemos? Más allá de los personajes representados, desde lo formal que podríamos ver. Los trajes son iguales, excelente. ¿Cómo han cruzado los brazos? Los brazos cruzados, ¿no? Eso se llama paralelismo. Entonces, si nosotros analizamos la obra primero desde la formalidad, el fotógrafo lo que ha hecho es tener puntualmente ideas claras de cómo quería que la gente se representara. O sea, no es algo espontáneo, entre comillas, sino que hay todo un trabajo claro de analizar cuáles son las formas en la composición para que ésta se vea atractiva. Aquí. ¿Es la misma persona? No es la misma persona. Madre. Excelente, madre. Hay una necesidad de comparar también. Así es.
Las similitudes y la delicadeza, además, al comparar, por ejemplo, los peinados, la vestimenta, ¿no? Ambos tienen vestimentas parecidas, pero no son las mismas. ¿No? El peinado también es recogido, pero no es el mismo. Entonces podemos inferir también aquí que esta situación de composición interna se puede dar, ¿no? A partir de analizar estos elementos que hacen que veamos a estas dos mujeres, ¿no? Que están representadas en correspondencia. ¿No? Y aquí Bueno, esa es una dirección totalmente está dirigida, ajá, pero ambas forman una curva, ¿se han dado cuenta? Entonces, esa curva está supeditada al centro de la fotografía. Entonces, nosotros, cuando vemos esa imagen, no solamente vemos a los personajes, sino que eso nos da ganas de ver como que todo en amplitud, ¿no? Esa idea del medio círculo te atrae para que veas no solamente cómo está dispuesto el personaje, sino también por qué está dispuesto así, ¿no? Es una situación de, como tú mencionaste, ¿no? Se agarran de las manos, cierran el círculo, ¿no? Ahí hay cariño, ¿verdad? Vemos también las diferentes maneras de vestir, ¿no? Eso me parece súper interesante también, a pesar de que son maneras diferentes de vestir y colores diferentes, de todas maneras hay una similaridad. Como opuesto, ¿no? Exactamente, como opuesto. Y luego tenemos la evidencia externa. La evidencia externa es todo lo que se construye alrededor de un objeto. Esta parte es lo que más se ha estudiado en la historia del arte. ¿Por qué? Porque Alois Riegel, por ejemplo, que se les mencioné hace un momento, que es un formalista, por mucho tiempo no fue entendido. Y entonces la historia del arte ha ido avanzando alrededor del tema documental, del tema iconográfico, del tema simbólico, pero no se analizaba tanto la forma. Hoy en día se ha rescatado a él y a otros de la Escuela de Viena que proponen que el objeto tiene un discurso propio y que tenemos que verlo en estas dos dimensiones, ¿no? Y esta segunda dimensión es la evidencia externa, todo lo que se construye a partir del objeto. La información que nosotros podemos obtener a través de documentos, ¿no? Que pueden ser estudios del método científico, ¿no? La epistemología, o la hermenéutica, que es la interpretación documental. Entonces, a partir de ahí creamos todo un universo alrededor de un objeto. Hablamos del artista, hablamos de su contexto, hablamos de por qué hizo las obras, para qué, cuál es el tema, todo lo que está alrededor de lo representado. Y entonces creamos evidencias que nos ayudan a estudiar la realidad alrededor del objeto y eso además nos da la capacidad de poder hacer relaciones entre objetos similares. Es por eso que, por ejemplo, en la fotografía de Elías de la Helguera se menciona también su correspondencia con el estudio Courbet, su correspondencia con los fotógrafos franceses, porque todos manejaban un lenguaje propio para poder transmitir una idea a partir de sus fotografías, ¿no? En el caso de él se habla mucho de cómo él, casi toda su colección está supeditada a la clase media del Perú, ¿no? Pero en realidad es más bien esta intención de poder fotografiar la mayor cantidad de gente posible para lograr estos lineamientos que son al final artísticos. Entonces, en este caso, ¿quién es? Bueno, me imagino, bueno, lo vamos a ver en la exposición. ¿Sabe quién es? Es Belaúnde chiquito y entonces, acá tenemos también, espérense, miren esta. Esta es otra grupal familiar. Eso de composición. Si son pues más suelta, ¿no? ¿Cómo? El mayor al medio, ¿no? De todas maneras, los niños siguen siendo como fotografía y en la silla vacía. Y aquí se mantiene la situación del patriarca en el centro, ¿no? Pero miren, por ejemplo, la imagen. Están puestos vestidos de manera muy parecida y la orientación de las piernas, porque había que hacer un balance.
el balance en la familia. Y de hecho, miren aquí arriba, han dejado un espacio. Esa lengua, ¿no? Nosotros en el Perú, a día de hoy, somos muy conservadores, ¿no? De hecho, la fotografía post-mortem que la conocemos hoy, que ha sido en realidad una de las características fundamentales de la historia fotográfica en todo el mundo, sobre todo aquí también, no era tan, digamos, socialmente abierta. Uno no mostraba esas fotografías en la comunidad, eran para uno, ¿no? Eso, por ejemplo, no sucedía en México, no sucedía en España, no sucedía en otros lugares en donde ese tipo de fotografías sí se compartían. Incluso se podían transmitir en tarjetas de visita. Pero nosotros no. Las fotografías en donde mencionamos al difunto, normalmente tienen esa, ¿no? La persona no está, en la anterior, la siguiente. Y aquí Los niños que están posando. los niños que están posando, ¿no? ¿Cómo? Parece una comunión. Los elementos que se han utilizado en las tres fotografías son los mismos porque eran la tradición en ese periodo que uno tuviera una vestimenta específica para la comunión, la vela, los lazos, ¿no? Esa característica duró hasta, yo recuerdo, Sí, yo tengo fotos de me acuerdo de la época de amigos, los niños con el lazo y la vela se iban fotografiando. Así Se es. vestían para la primera comunión, así Exacto. se iban fotografiando. Y eso es bien interesante porque entonces no solamente estamos viendo esa contraposición, ¿no?, de elementos que el artista recoge, sino que también nos ayuda a entender un poco nuestro contexto social, que en realidad es algo también importante en la historia fotográfica, nos ayuda a entender cómo éramos, ¿no?, cuáles eran nuestras tradiciones, nuestras realidades, qué era lo que nos interesaba. Estas ceremonias, incluso hoy, siguen siendo para grupos de personas que se relacionan con la religión, siguen siendo muy importantes, ¿no? El cojín, el soporte. ¿Qué más vemos? Y la pose de los niños fue todo el tiempo. Todos están desnudos. Eso también era una costumbre del momento, ¿no? La idea de fotografiarte como venías al mundo, que era la frase, era muy importante también. La otra cosa que me parece un detalle interesante es cuánto le habrá costado mantener a los niños así, ¿no? Porque todos los que conocemos a los niños sabemos que en esas posiciones no se mantienen mucho tiempo, ¿verdad? Están muy serios con algo. Sí, exactamente. Acá tenemos otra imagen de la misma comunión, con los diferentes elementos que rodean a cada uno de los niños, ¿no?, en sus procesos. Y las fotografías de retrato. En el archivo hay innumerables ejemplos de fotografías de retrato. Yo he escogido de esas dos porque representan una forma de vestir muy importante en nuestro país. Los estudios en la moda, por ejemplo, en Perú, se centran mucho en el siglo XIX, pero no procesan la información del siglo XX. Cuando nosotros en el siglo XX hemos tenido una caracterización en el tema de la vestimenta muy importante. No solamente la vestimenta en la capital, sino la vestimenta regional. Y dentro de las vestimentas regionales nosotros también tenemos etapas y tenemos características diferentes. Entonces podemos tener vestimenta muy elegante, vestimenta de cotidiano. La gente antes se vestía, ¿no?, para cada momento en el día, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que era una vestimenta hasta el almuerzo y luego en la tarde era otra manera de vestir, o se salía, recuerdo, los domingos a la misa, o se iba al centro de Lima de paseo. Entonces, todas estas actividades sociales que nosotros hemos ido realizando y en algunos momentos las seguimos realizando de otra manera, siempre están condicionadas a la manera en la que nosotros nos vestimos. Y en este caso, además, le agregamos el tema de la pose, ¿no? Un recurso que se ha utilizado por siglos, ¿no?,
que es bien importante para entender la imagen y el representado. Y en este caso son poses que no son forzadas, sino que son muy delicadas, ¿no? Que además nos están mostrando el tipo de vestimenta que utilizan las personas, ¿no? Ambas, ¿no? Con vestimenta de piel. Entonces, dentro de esta situación, ¿no? Nosotros podemos concluir que existen lineamientos desde la historia del arte que nos pueden ayudar a entender cuál es la intención artística cuando uno desarrolla una idea creativa, ¿no? Esta idea tiene dos partes. El primero es el proceso, el pensamiento, la idea, y luego vamos a tener la parte material o la herramienta, que como les decía hace un momento, hoy en día se transforma también en lo digital, ¿no? Tenemos esta intención del artista que es en la propia obra de arte en sí misma, ¿no? La materialidad, cómo se integra a nuestra realidad y a nuestro contexto para lograr un discurso. Y tenemos, por ejemplo, ese discurso a través de manifiestos o documentos que expresan ese imaginario del artista, pero también lo relacionan con otras trascendencias en el tiempo. Y por supuesto, la obra de arte, cuando se materializa, nos ayuda a entender nuestra historia, ¿no? No solo los documentos son parte de nuestros momentos históricos, sino también los diferentes objetos. Y la fotografía es súper importante para esta situación, ¿no? Para poder lograr esa conexión. La obra, en realidad, al final, se vuelve en una unidad cultural compleja, ¿no? Cuando nosotros vemos un objeto artístico, y en este caso, cuando veamos las fotos de la exposición detalladamente, porque traté de no poner las fotos de la exposición en esta presentación, para que veamos un poco cuáles eran las diferentes categorías que ha tenido Elías del Águila para fotografiar, ¿no? Nosotros aquí hemos visto mucha familia, mucho retrato, ¿no? Y en el caso de las fotos que se han escogido para la exposición, tenemos un poco más de fiestas, tenemos fotos de matrimonios, de comunión, entonces hay un poco más de elaboración en la escenografía y en la forma de vestir de los representados. Entonces, eso también nos da una idea de cómo existe esa complejidad cultural que es tan importante para entendernos como nación, por ejemplo, en este caso como peruanos, ¿no? Entonces, les he dejado una frase al final que me pareció súper interesante, que es esta intención del artista, que es el móvil que inspira y determina su acción y composición, la cual es una obra de arte en su mayor esplendor o su apogeo. Gracias.